Madre mía, esto de Kerem y Ande no tiene desperdicio. Acabo de enterarme de unas cosillas que nos están contando por ahí, y es que, vamos, parece que hay mucho más de lo que nos venden. No os imagináis la que se está cociendo. Es que, sinceramente, ¿os habéis parado a pensar lo raros que han sido los últimos movimientos de Kerem? De repente todo muy misterioso, que si va a hacer esto, que si va a hacer lo otro, y Ande pues desaparecida del mapa mediático, pero no desaparecida del todo, ¿me entendéis? Porque se la ve por ahí, pero como que no da detalles, nada de nada. Y esto huele a pacto, a estrategia, a algo gordo que no nos están contando. Mucha gente dice que están súper bien, que esto es una etapa y tal. Pero yo, para ser honestos, lo veo un poco forzado. Es que la energía que transmiten ahora mismo, o la que no transmiten, es muy distinta a la de antes. Recordad cuando salían juntos las fotos, las risas. Eso sí que era naturalidad. Ahora parece que cada foto, cada comentario, está súper medido. Como si tuvieran que decir las cosas justas para que la gente no sospeche demasiado. Y lo de las duras palabras que se supone que se han dicho, ay, Dios mío. Eso es el salseo de verdad. ¿Por qué detrás de cada palabra dura, de cada, no hablamos de nuestra relación, qué hay? ¿Resentimiento? ¿Tristeza? O quizás es una forma de proteger algo que todavía funciona, pero de una manera que nadie entendería? Porque si nos ponemos a pensar, si estuvieran súper mal, si hubieran terminado de verdad, ¿no creen que ya se habría filtrado algo mucho más fuerte? ¿Algo que no se pudiera disimular con un «¿estamos bien?» Lo que yo creo que está pasando es que hay una presión mediática brutal sobre ellos. Y a veces para escapar de esa presión, para poder vivir su vida sin que cada paso que dan se analice al milímetro, hay que jugar un poco al despiste. Quizás esas duras palabras no son para herirse, sino para crear una distancia necesaria. Una especie de armadura para que el público no invada su espacio. Y no me vengáis con que esto es invento mío, porque hay señales y muchas. Las entrevistas donde esquivan las preguntas, las ausencias en eventos clave donde antes sí estaban. Todo eso sumado a la tensión que a veces se percibe, aunque intenten disimularlo, te hace pensar que algo pasa. Y no algo malo necesariamente, sino algo que ellos decidieron mantener en privado. ¿Os acordáis de cuando anunciaron su compromiso? La que se lió. Pues imaginad si ahora empiezan a surgir rumores de crisis o de rupturas, pero sin confirmarlo del todo. Sería un caos. Por eso creo que están siendo tan cautelosos, tan calculadores. Muchos dicen que Kerem está centrado en su carrera, que ande igual. Y sí, eso puede ser verdad. Pero también es verdad que la vida personal influye mucho en la profesional, y viceversa. Y si hay algo de verdad en esas duras palabras, si realmente hubo un momento complicado entre ellos, eso deja una marca, ¿no? Una marca que no se borra de la noche a la mañana. Así que yo, con todo esto sobre la mesa, sigo pensando que hay un guión, una especie de acuerdo para no dar demasiadas pistas. Para mantener el misterio. Y sinceramente me encanta. Porque nos da pie a imaginar, a debatir, a especular. Pero ahora quiero saber vuestra opinión, que es lo que más me importa. Viendo todo esto, ¿vosotros creéis que Kerem y Ande todavía tienen alguna oportunidad juntos? ¿O pensáis que las duras palabras marcaron un punto de no retorno?